¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su podcast con sentido favorito. Hoy andamos con otro invitado y con otro tema bastante bueno. Michael, amigo, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola Fernando, muy buenas noches, días o cuando se escucha esto, ¿no? Muy buenas noches, qué gusto estar aquí. ¿Cómo vas en tu querida Cuenquita? ¿Qué tal de fríos o de calores? No se sabe ya. Bastante complicado ese tema, porque un poquito de frío está haciendo por acá, pero en general bien, creo que la ciudad es de las que mejor marcha casi siempre en el país, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo es? Oye, antes de iniciar en el tema, que bueno, la gente ya lo ve en el título, pero antes de meternos, ¿cómo es vivir en Cuenca? ¿Sabes? Porque en Twitter, en redes, las personas que tenemos el chance de conocer Cuenca, siempre nos quedamos enamorados y siempre se pone, qué envidia no vivir en Cuenca. Sí, yo creo que de por sí a nivel estructural, arquitectónico, es una ciudad muy limpia, por ejemplo. Es probablemente una de las más limpias del país. Eso ya te da mucho. Y complementa eso con toda la estructura arquitectónica del centro histórico, las luces, los edificios, todo lo que tiene que ver con el concreto, ¿no? Que es vistoso, que el tranvía, más allá del problema grande que hubo, ¿no?, en la ciudad, más allá de todo el prejuicio que pudo haber, es muy vistoso igual. Entonces, todos esos colores como que para mí enamoran mucho. Y claro, la gente se pasa cada una, 2 semanas, o 2 días, o 3 días, y se va muy contenta, porque el centro histórico está bastante bien cuidado, porque hay bastante seguridad también. Claro, más allá que justamente yo creo que sí es una ciudad muy romantizada en ese sentido, porque hay varios problemas. O sea, yo creo que el tema de Turi es uno muy sonado, pero hay muchos más. Entonces, es una ciudad que sí está un paso adelante, creo, en muchas cosas, pero también de una forma un poco forzada, porque si bien tiene ciclovías por todo lado, por ejemplo, las ciclovías no están muy bien ubicadas, es decir, no están ubicadas en zonas que serían más estratégicas, por ejemplo. Entonces, creo que eso a nivel político en Cuenca es muy vistoso, y por eso es que siempre has tenido acá alcaldes, prefectos, que son ingenieros o arquitectos, porque se piensa mucho en la obra pública, porque se piensa mucho en cómo vender la ciudad, y realmente la ciudad vende mucho, ¿no? Pero en más, yo creo que sí, tal vez igual a nivel comparativo con otras ciudades, es muy lindo vivir acá, es muy lindo, pero yo no tampoco me dejaría cegar por aquello, porque es una ciudad que tiene también algunos problemas, 100%. Claro, como en todo el mundo, y eso justo, entender eso es lo ideal para todo, que nada es perfecto. Pero algo que sí me llama bastante la atención es que tipo, la rutina que hay de muchas personas, no sé si tuya, pero de muchas personas alrededor de los ríos también lo hace algo atractivo. El mismo hecho de salir a correr a cualquier hora al lado de un río te da un plus que ciudades como Quito no tienen y que Guayaquil tal vez bajo su problema social, político, llamémoslo así, también es imposible, ¿no? Siempre que se puede hablar del derecho a la ciudad, por ejemplo, yo creo que Cuenca está un paso adelante, porque tal cual tú dices, es una ciudad caminable aún. Quito no lo es, Guayaquil no lo es. Es decir, acá las orillas de los ríos se utilizan mucho para eso. Y justamente ese dinamismo social, es decir, la movilidad de la gente en esas zonas, es lo que genera seguridad también. Pero claro, como ya el espacio público está muy relegado al vehículo, no tanto a la bicicleta, no tanto al peatón, dentro de esa pirámide que debe existir de la movilidad, pues es muy complicado que encuentres otras ciudades como Cuenca. Y claro, esas cosas llaman mucho la atención. Pero como te digo, hay muchos retos también ahí pendientes. O sea, yo siento que si bien puede ser que estemos un paso adelante en muchas cosas, hay muchas otras que también tienen que cambiar, ¿no? O sea, hablando de espacio público mismo, también sí está muy sectorizado en algunas cosas. Es decir, y yo creo que ahí ya incluso podemos introducirnos un poco en el tema de masculinidad, porque hay un puente acá que se llamaba Mariano Moreno, que fue un espacio que se empezó a tomar desde los feminismos para que sea un espacio seguro para la protesta. Y este puente se pintó, le dieron otro nombre, ahora ya no se llamaba Mariano Moreno, sino el puente Vivas Nos Queremos. Se pintó con muchos colores, con varios nombres de personas que fueron víctimas de femicidio, pero es un espacio que no se respetó. Es un espacio que en muchas ocasiones se vandalizó, se prohibió que se use, etcétera. Entonces, como que la lógica del espacio público tiene que ir cambiando también, porque las ideas cambian y porque hay nuevas consignas a día de hoy que también le pertenecen a lo público. Entonces, ahí ya vas encontrando un conflicto con la masculinidad, porque me acuerdo que ahora, recién en el Pride también, hubo un montón de problemas para la gente que tenía una iniciativa, por ejemplo, de colocar paraguas de colores en una ciudad muy vistosa del centro. Y no se les permitió, se les relegó a otra zona.
Entonces es como que, claro, quieras o no quieras, son cosas que visiblemente no destacan de Cuenca, pero también existen y también están ahí como que generando cosas en la ciudad, o tal vez impidiendo que algunas se generen también. Oye, es que bien que vamos iniciando por acá, porque también siento que estos aspectos que a veces no nos damos cuenta fomentan iniciativas en diferentes índoles, ¿no? Tipo, iniciativa social hay un montón en Cuenca, iniciativa empresarial hay un montón en Cuenca. Y luego la iniciativa en cuestión deportes, cultural y demás también está teniendo escala. Entonces siento que esto también ayuda a esa diversidad, pero ahora como con lo que ya metiéndonos un poco en tema, esta diversidad, entre comillas diversidad, se corta cuando rozan esos límites culturales de antaño, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el Pride acá en Quito se lo vive de una manera diferente, en Guayaquil se lo vive diferente, y creo que en ciudades, entre comillas, más pequeñas, Cuenca, Loja, es aún el arraigo un poquito más de, uy, no, ¿por qué esto? A pesar de que acá también lo vivimos, ¿sabes? Pero como que ya al tener mucha gente, las personas como que más en contra están, se escuchan menos, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto, en esa diferenciación de ciudades? Porque es algo que a mí me rompe bastante la cabeza porque, claro, acá también hay personas que son criadas a la antigua, como se dice coloquialmente, o que son curuchupas, etcétera, etcétera. Pero al ver un montón de gente más, esa voz se vuelve pequeña. O sea, no se vuelve Claro. tan resonante como en otras ciudades. Y pongo el caso de Loja, porque también viví ahí un montón de tiempo que, por el contrario, al tener casi una paridad de voz, piensas que la mayoría dice, uy, no está en contra de esta ciudad. Entonces, ¿cómo lo ves tú en Cuenca y bajo este sentido? Mira, yo ahí tengo dos lecturas. La primera en cuanto a ciudades. Yo creo que ahí, no sé si catalogar que Cuenca es más pequeña o algo así. Yo más bien creo que no tiene la importancia política que tienen otras ciudades. Y eso también te deja ver muchas cosas, porque claro, a nivel turístico, Cuenca tiene una importancia enorme, como tal vez la de Salinas o tal vez la de Manta. O sea, a esos niveles, pues creo que estamos en igualdad de condiciones. Pero ya a nivel político, no es una ciudad que se le tome en serio o se le tome en cuenta por varios factores. Pero sí siento que se le relega un poco a nivel de esa voz que podría tener, esa luz que podría tener más allá de lo turístico. Y por otro lado, pues bueno, es una ciudad eminentemente conservadora desde lo histórico, ¿no? O sea, acá si tú preguntas, a nivel de literatura, por ejemplo, si tú preguntas poetas o poetisas famosas, te recurren a los mismos nombres de siempre, ¿no? Que César Dávila Andrade y son un montón de hombres. Pero no nos acordamos de Dolores Vintimilla de Galindo, no nos acordamos de Marie Corilé, no nos acordamos de esas personas que de alguna forma incluso son mucho más precursoras que otras en temas literarios. Y a nivel histórico, porque el conservadurismo hace eso, y bueno, en el caso de Dolores Vintimilla de Galindo ya se terminó suicidando hace 200 años más o menos, y muy joven, justamente por la presión que tenía del sector de la iglesia, por ejemplo. Entonces, de alguna forma esa libertad como tal yo creo que sí está muy condicionada en ciudades como esta a eso, pero yo rescato mucho otra cosa, que es la organización que existe dentro de sociedad civil. O sea, acá la sociedad civil para mí es muy distinta a la de Quito, muy distinta a la de Guayaquil, no está tan institucionalizada como en Quito o Guayaquil, que tú ves en Quito o en Guayaquil un montón de fundaciones, un montón de organizaciones, de observatorios, etcétera, pero ya institucionalizados y que reciben financiamiento. Acá no ves eso. Acá ves más algo más espontáneo. Acá ves algo más de colectivos y muchísimos, como que de alguna forma no es que, por eso yo no te hablo ni siquiera de los feminismos como uno solo, sino como varios, porque hay un montón de facciones, porque está bien que la gente se organice, pero al final del día hay cuestiones comunes y una corriente común. Entonces, en ese caso, mira, yo creo que la sociedad civil acá es muy fuerte y es muy diferente. O sea, es más espontánea, la organización como tal es mucho más autoconvocada y sobre todo, yo creo que, ¿por qué rescato eso de lo espontáneo? Porque no existe ningún estímulo económico, por ejemplo. O sea, no tienes proyectos que se financien todo el tiempo con recursos, sino todo es autogestión, todo es autoconvocarse, todo es autoorganizarse. Y eso está muy chévere, porque en otras ciudades no pasa. O en otras ciudades estamos muy condicionados a, bueno, pero ¿y cuánto hay? O bueno, pero chuta, ¿y cómo vamos a hacer eso si involucra dinero, no? Entonces, yo sí siento que acá en ciudades como Cuenca eso es un poco diferente, a pesar de que hay un conservadurismo muy, muy grande. O sea, y tú lo notas de eso, eh, yo creo que ya en otras esferas, no necesariamente en estas, porque como te digo, a veces ni siquiera se las toman tan en serio, ¿no? O sea, ahora que nosotros arrancábamos con este proyecto entre hombre y hombre, o sea, mira, hermano, generalmente con este tipo de iniciativas que son nuevas, pues bueno, nosotros sí tenemos financiamiento porque recibimos como más o menos $1,000 de una organización que se llama Sendas. Ellos trabajan en temas de género.
Nosotros concursamos con un proyecto y ganamos eso. Pero nosotros cuando ya pautábamos en redes, por ejemplo, recibíamos comentarios de gente que es de aquí mismo, de Cuenca, de todo, hermano, de todo. O sea, al punto de que ahí tú te das cuenta de que, claro, o sea, igual sigues en una ciudad muy conservadora, a pesar de que hay luces muy bonitas, desde el Pride, por ejemplo, que te demuestran que hay mucha organización, desde el 8M, desde el 25N, desde tomarte los espacios públicos. Eso está muy chévere y eso está muy bacán. Pero sí siento que hay pasos que hay que dar más allá también. Y eso no se logra si es que no es desde lo público, desde la elaboración de políticas públicas, por ejemplo. Estas cosas yo creo que son acercamientos muy buenos de sociedad civil, por ejemplo, y tal vez para contarte un poco más de lo que es entre hombre y hombre. Básicamente esa iniciativa nació con la finalidad de sensibilizar a los hombres en temas de machismo y micromachismo. Ahí teníamos dos estrategias. La una es un rol educativo desde los talleres. La otra es un rol más de investigación y de levantamiento de datos para luego posteriormente socializar eso. Que hicimos básicamente 10 entrevistas semi-estructuradas como de 50, 60 preguntas a 10 hombres de diferentes condiciones, tanto de sectores urbanos y rurales de la ciudad. Y con eso armamos una guía, tanto del rol educativo que puede existir en cuanto a talleres que se puede facilitar en masculinidades, así como de experiencias que tienen los hombres frente a esto. Ya nos falta la última etapa nada más, que es la socialización, donde vamos a tener galerías móviles, es decir, en espacios públicos, justamente utilizando el espacio público, donde tienes unas fotos enormes con unos quotes de gente que piensa específicamente algunas cosas sobre temas de masculinidad relacionados a otros, por ejemplo. ¿Qué piensan los hombres sobre feminismo? ¿Qué piensan los hombres sobre las diversidades? ¿Qué piensan los hombres sobre la educación sexual? Etcétera. Entonces, esa es la intención como tal de este proyecto, pero yo sigo insistiendo en que de alguna forma el impacto es mínimo si es que estas cosas no son política pública, por ejemplo. Antes de meternos a lo grande, ¿cómo tú fuiste estructurando el significado de masculinidad? O sea, si tuviéramos que definir hoy qué es masculino o qué no es masculino o qué es masculinidad en su generalidad, ¿cómo la defines? Mira, no hay una sola definición y eso es lo bonito de esto, porque la masculinidad se va definiendo hegemónicamente conforme van pasando algunas épocas. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es hoy ser viril? ¿Qué es hoy ser atractivo? ¿Qué es hoy ser hombre? No es lo mismo que era en 1960. Y la masculinidad hegemónica va cambiando todo el tiempo. ¿Qué es esta masculinidad hegemónica? Básicamente es la dominación que tenemos de los hombres hacia lo femenino y hacia lo masculino también. Es decir, a veces sí pensamos que el machismo afecta a las mujeres, que por supuesto lo hace directamente, pero también nos afecta a los hombres, 100%, porque a veces es una competición, ¿no? Y la competición cambia conforme cambian las épocas también. Es decir, la competición en 1960 a nivel político en Europa, ¿cuál era? La pelea que tenía el nazismo por cómo se definían los hombres, por ejemplo, blancos, de ojos azules, este estereotipo de hombre. Hoy ya no tenemos ese estereotipo de hombre, pero tenemos otras luchas. O sea, tenemos otra lucha que, por ejemplo, en algo más cotidiano, en una fiesta, tu amigo te dice, oye, yo hoy estoy más guapo que tú. Y esas luchas son las mismas, pero definen la masculinidad como tal. Entonces, esos conflictos pueden ser grandes o pueden ser pequeños, pero como tal, el constructo de masculinidad se sigue construyendo y se sigue construyendo todo el tiempo. Ahí yo creo que sería bueno citar a Jacques Derrida, que él hablaba de construcción, que es otra palabra que igual resuena mucho, ¿no? A día de hoy. Desde los feminismos, desde las masculinidades, que ojo que igual siempre que se escucha masculinidades y feminismo no son cosas antagónicas. O sea, no es que las mujeres militan en los feminismos, los hombres en las... No, 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 no. Son cuestiones muy diferentes y que tienen otro enfoque. O sea, esto va más de qué queremos ser los hombres para ser mejores hombres, si vos quieres, o para ser menos hombres sin H y con P pequeña, tal vez para ser menos de eso y ser un poquito más hombres en el sentido estricto, porque no hay un manual como tal. O sea, si yo te digo que la guía que nosotros elaboramos a partir de este proyecto es un manual para ser hombre, no lo es, en absoluto. Porque cada uno tiene una lucha interna, hermano, todos los días. O sea, yo creo que acá no puedo hablar por ti, pero sí tal vez por mí. Yo creo que en el momento hemos sido violentos, 100%, hacia las mujeres y hacia hombres mismos también. Y eso no nos ha permitido explorar emociones, eso no nos ha permitido entablar mejores relaciones. Porque claro, una de las cosas que termina pasando no solo frente a las mujeres en cuanto a violencia, sino también hacia nosotros mismos, es que no podemos construir relaciones sanas por la masculinidad que tenemos y que llevamos adelante. Aquí te hago un paréntesis y se me viene a la mente algo que, por suerte, digo, yo soy de esa parte de personas que puede seguir y construirse una terapia, que creo que hoy por hoy tan importante es. Y mi psicóloga me dijo algo interesantísimo, lo ve desde la psicología de Jung, y es la sombra, que justamente ataca a los machos
de no verse en una sombra, o sea, de no verse en la forma violenta que normalmente somos los hombres, en la forma egocentrista, en la forma individualista, y esa sombra es la que ataca cuando sale. Nos ha de haber pasado, y lo mismo, me imagino que tú y tu círculo también debe haber experimentado casos en los que los hombres que no expresan un montón son los más violentos, por eso mismo, porque no atacan a la sombra desde la raíz. Y creo que eso es algo que se me vino a la mente porque al entender eso es interesante también cómo cambiamos nuestras formas de ver el día a día, nuestras actitudes y obviamente las relaciones ya interpersonales, hombre-hombre, hombre-mujer. Totalmente. Mira, cuando nosotros empezamos a plantear este proyecto, no lo hicimos de cero, es decir, con el grupo de 6 personas con las que trabajamos en esto, venimos de un proceso mucho más largo. Venimos de un proceso de hace 2 años, por ejemplo, en la mitad de la pandemia, literalmente cuando estábamos encerrados en nuestra casa, de reunirnos una vez a la semana, leer temas de masculinidades y conversar y compartir y tener un círculo de masculinidades entre nosotros. Ese proceso duró como 2, 3 meses. Pero no es que eso te da la credencial para decir, ah, ok, ya soy deconstruido, ya soy un mejor hombre. No, 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 en absoluto. Eso creo que te abre más puertas y te abre más dudas y te abre más cuestionamientos día a día de cosas que estás haciendo bien y que estás haciendo mal. Yo siento que antes de eso, 100% ejercí violencia en algún espacio de la vida. Y después de eso también lo hice. Entonces eso no es que me cambió la vida, eso no es que me dio la credencial para decirte hoy soy un hombre, sin H. No, no, no. Eso no funciona así. Entonces, luego de este proceso que fue reciente, ahí es donde también dijimos, ok, hay muchas cosas que ya han cambiado en nosotros y creo que estamos tal vez listos para plantear algo como proyecto. Porque no es algo como así, como te digo, tan espontáneo, decir, ah, no, hoy decidí ser un mejor hombre. No, en absoluto. Así que en torno a todas esas herramientas que fuimos teniendo, en todos esos nuevos juicios de valor que fuimos teniendo, y tal vez yo creo que el menor número de sesgos que también se nos fueron quitando como hombres nos permitió hacer eso. Y el reto no termina ahí. O sea, yo me acuerdo que dimos 2 talleres presenciales esta última vez con niños, con gente entre 16 y 18 años. Y era un poco más complicado, porque incluso era una población que, digamos, está bajo el manejo de aldeas, que es un espacio que maneja niños que tienen problemas en sus hogares. Era incluso mucho más difícil. Entonces yo ahí me daba cuenta y decía, bueno, este tema está siendo espontáneo eh, desde nuestra iniciativa y interés que tenemos de seguir cuestionando cosas. Ahora, claro, siempre hemos visto, por ejemplo, a los feminismos como ese rol educador de los hombres. Y no es así, los hombres podemos educarnos a nosotros mismos. Pero ni siquiera te digo educarnos, cuestionarnos. O sea, empieza todo por ahí. O sea, no empieza así como que por el manual de la vida, así. No, no, no. Pero justamente para que esa sombra de la que tú hablas no nos ataque todo el tiempo. Porque la llevamos dentro, 100%. O sea, y, y le hemos traspolado tantos espacios que ahí sí, justo pensaba eso ayer, antes de ayer, yéndonos a espacios más grandes, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tienen los partidos políticos, los movimientos políticos hoy día? Que esta semana tienen que ya cerrar todas las asambleas de democracia interna para inscribir digamos, las primeras ternas de candidatos, ¿no? De ahí veremos si es que son hábiles o no son hábiles. Pero las reglas de democracia en Ecuador cambiaron desde la última reforma. Y es que tú tienes que cumplir con un 25% de cuota de jóvenes entre 18 a 29 años y también tienes que cumplir con una cuota del 25% de mujeres. Entonces, ¿eso qué les obliga a los movimientos y partidos? Si bien ya la alternancia se da en las listas de concejales, por ejemplo, eso ya siempre existió. Ahora hay una nueva regla. Y es que, por ejemplo, inventémonos que en Pichincha hay 4 cantones nada más. De esos 4 cantones, una tendría que ser candidata a alcaldesa en uno de esos 4 cantones. Si es que es un movimiento provincial. Si es que es un movimiento nacional, tiene que cumplir igual exactamente con el 25% de personas o jóvenes o mujeres. Les pones en un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque nunca pensaron en esto. Porque nunca formaron a su gente dentro del movimiento para hacerlo. Por eso es que ahorita casi nadie ha inscrito aún en el CNE las ternas, porque tienen este problema, porque no tienen mujeres como movimientos provinciales para decir, ella va a ser la candidata a alcaldesa. No tienen eso. Entonces les colocas en un conflicto tan grande que no debería existir, ¿no? O sea, no debería haber sido ese el conflicto como tal nunca en temas políticos. Siempre debió haber como que digamos esta paridad de hombres y mujeres formándose dentro de los movimientos, pero nunca fue así. Entonces ahorita, hermano, este problema, incluso te digo que les va a dejar a muchos movimientos sin inscripción de candidaturas, a ese punto, porque en algunos cantones no tienen mujeres, porque en algunos cantones no tienen candidatas a mujeres alcaldesas. Entonces,
ahí te das cuenta que la política pública como tal puede ser muy beneficiosa, pero siempre y cuando se trabaje al respecto. Si los Y, movimientos se están preocupando la última semana nada más de esto, imagínate el problema tan grande que tenemos desde lo masculino, que así elaboramos lo público, así elaboramos lo político, desde los hombres nada más, hombres decidiendo por hombres siempre, toda la vida. y esa ha sido la historia de gran parte de la región y del mundo prácticamente. Pero claro, hablar de ahora de cómo se pudo haber hecho hace un montón de años no entra al caso, pero a veces estas medidas y por eso también se pierde como esa legitimidad, no sé si el término está bien empleado, para estas luchas, y es que hacemos este tipo de medidas, como el de poner un porcentaje a jóvenes y mujeres versus un porcentaje gigante hacia hombres, pero este tipo de medidas lo que hace es un conflicto, como tú bien lo ejemplificas, que hace que, ay, ¿para qué están poniendo esto si bien estábamos como estábamos antes? Y lo que hace es como retrotraer la intención, o sea, nada que ver con la verdadera intención que sería fomentar la participación equitativa hombres, mujeres y jóvenes en temas ya de por sí complicados de la política. Entonces, ¿cómo sería el tratar bajo este punto de, es que yo ya no sé ni cómo decirlo, pero bajo el punto de equidad a la final, ¿no? Hombres y mujeres accediendo a las mismas posibilidades bajo las mismas condiciones a cargos tan importantes. Bueno, mira, ese es un tema de cambio generacional, 100%. O sea, por eso es muy importante que gente que hoy está sobre menos de los 30 años, que no esté involucrada directamente en política, pero que algún día tiene la intención de hacerlo, por ejemplo, tenga muy claras estas cosas y sepa que no tiene que trabajar las últimas 2 semanas en su terna de mujeres y que lo empiecen a trabajar los 4 años y que los movimientos y partidos, por ejemplo, sean movimientos y partidos 4 años, pues no un mes antes de elecciones, un año antes de elecciones, como generalmente funciona. Si es que esas cosas empiezan a cambiar con generaciones distintas, eso está muy bueno, porque a veces, claro, como jóvenes pensamos que la participación política es o en movimientos y partidos o en algo relacionado a lo público. Y no pensamos en sociedad civil, por ejemplo. No pensamos en formarnos primero en sociedad civil y entender cómo funciona el mundo un poquito también. Yo, insisto, está muy bueno que jóvenes entren a oxigenar movimientos y partidos. Pero ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, estas ideas de equidad permanezcan ahí y todo el tiempo tengan espacios de formación de mujeres, por ejemplo, desde los mismos movimientos y partidos, porque te terminas dando cuenta que la Asamblea Nacional termina decidiendo sobre estos temas y tienes que formarte sobre esos temas. Es decir, no puedes descartar eso solo para las zonas jóvenes, es decir, para los jóvenes, las facciones jóvenes de cada movimiento y partido. No, no, no. Si eso es transversal a todo, porque se supone que, claro, esta gente es del futuro del país, de la asamblea, del ejecutivo, etcétera. Ya, está muy bien, pero ¿con qué ideas estamos trabajando ahora? O sea, es decir, ¿qué ideas van a ir madurando para después? Porque, quieras o no quieras, los Jaime Nebot, los Rafael Correa, esa gente ya irá desapareciendo y tendrá que aparecer nuevas personas. Y esas personas al final del día capaz terminen decidiendo sobre un movimiento partido entero. Ahora, si estas personas no tienen nociones de temas de género, de temas que son muy transversales a todo esto, no va a cambiar nada, en absoluto. Vamos a seguir creciendo con las mismas generaciones y no va a cambiar en absoluto nada, hermano. Y a eso voy, es que ese cambio, em, y yo también le apuesto bastante a un montón de cosas, entre ellos la política, claramente, pero es que a veces tú te pones a escuchar a personas de nuestra edad, más jóvenes, que también, en vez de cuestionar, yo es que a ese punto también quiero llegar, no sé si está bien o mal cuestionarse, ¿sabes? Porque hay personas que se cuestionan sobre esta palabra masculinidad, macho, machismo, y lo atacan desde sus puntos de vista. Y está bien. Pero hay otros que como que les harta eso. Y eso también quiero como que nos aplanes el terreno en ese sentido de hasta qué punto está bien entender y hasta qué punto es como que no tengo el por qué entender las nuevas formas y no quiero ser así. Fin. Yo creo que no hay una sola respuesta igual, pero tal vez hasta el punto en el que no generes ningún tipo de violencia en tu entorno, ni contigo mismo ni a otras personas. Porque ya en ese punto creo yo que te podrás seguir cuestionando cosas, pero tal vez no necesites cambiar algunas otras. O sea, yo también ahí, como te digo, no se puede satanizar la masculinidad como tal y decir, bueno, sí, sí, todos los hombres son malos. No, 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 en absoluto. Pero la tendencia es esa y siempre ha sido esa, porque quien ha tenido el poder hemos sido nosotros. Es decir, nuevamente ejemplificando, ¿quién tuvo que conseguir el derecho a voto? ¿Nosotros o las mujeres? Las mujeres. Entonces, nosotros siempre tuvimos ya ese rol. Nosotros siempre ya tuvimos el poder.
Ahora, no es que te digo ahora que tenemos que compartir el poder, no. Tenemos que dejar que el poder esté donde tenga que estar, pero no hegemonizarlo, no concentrarlo. Entonces, yo creo que todos los cuestionamientos que tengas, primero que son válidos, segundo que siempre deberían estar, siempre deberían mantenerse, porque no hablábamos de estos temas con tanta pasión, con tanto involucramiento hace 20 años. Pero yo espero que lo sigamos haciendo en los próximos 10, por ejemplo, y que esas cosas vayan cambiando. Entonces, yo ahí, mira, te digo, hasta que las violencias empiecen a disminuir y vayan terminando, en muchas cosas. O sea, ya a día de hoy no hablamos de esclavitud, por ejemplo, pero es una cosa que nos tomó un poco de tiempo entender que realmente la gente no tiene por qué ser esclava una de otra. Tengo la misma expectativa con estas cosas, que podamos seguir conversando, que podamos seguir criticando las cosas y a partir de eso cambien. Si no, mano, es muy complicado. O sea, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Si quieres volvemos a hablar del tema político, si quieres volvemos a hablar de temas estructurales de política pública a nivel de obra pública, si quieres hablamos de todo eso, pero yo creo que ese cambio generacional es el único que al menos a mí me da la esperanza de decir, ok, hoy entre hombres intentemos educarnos un poco, intentemos tener nuevas ideas y cuestionar algunas anteriores, porque si no, nada de eso va a cambiar, mano. Pero Entonces, ¿cómo podemos estructurar ese cambio generacional? Porque al final quienes, digamos, están dando la posta son quienes crían a las nuevas generaciones y bajo los mismos preceptos y conceptos de los significados de ser hombre, digamos, por así decirlo. Y cuando llegan estas personas criadas bajo ese modelo a toparse con personas que tienen otro concepto de masculinidad, existen los choques y ahí se ve reflejada la violencia y mal o bien termina siempre para un lado. Entonces, ¿cómo se podría nivelar un poco? No sé si, insisto, no sé si los términos son adecuados para el tipo de conversa, pero es que cómo equiparamos para que verdaderamente la generación que viene tome la posta y sea el cambio que nosotros visualizamos, ¿no? es que no, tampoco yo creo que esto es como que, insisto, una planadora que te convierte en una nueva persona y te hace pensar distinto y ya no existe la violencia, no. Como tal, el iceberg de la violencia de género, imaginándonos un iceberg como tal, tenemos una parte muy visible y otra que no es tanto, que está literalmente debajo del agua. La parte más visible es la que nosotros conocemos como femicidio, la parte más visible es la que conocemos como agresiones sexuales, pero tenemos toda la parte que está debajo, que es la que sostiene también esto, que son los micromachismos, que es el humor sexista, y un montón de facciones que sostienen lo otro. Entonces, ahí tú podrías decir, bueno, podemos destruir el iceberg como tal, o podremos ir destruyendo poco a poco esto. Considerando que un iceberg es muy grande, yo creo que lo primero es ir desapareciendo lo que tú consideres que deba desaparecer primero en tu vida. Porque nosotros no es que estamos ocupando acá un rol de educadores para decirte, Fernando, mira, esto tú tienes que hacer mejor en la vida para que no seas un macho, sino seas un hombre. No, tú tendrás que darte cuenta de eso. Y lo único que sí intentamos hacer es despertar un interés en que tal vez te cuestiones. Entonces, si tú me dices a mí que hay una sola respuesta para cambiar como tal todo el paradigma de los próximos 50 años de qué significa la masculinidad y qué significa ser hombre, no lo sé. Hoy, a día de hoy, yo no tengo muy claro qué significa ser hombre a nivel de virilidad, por ejemplo. Porque tal vez es una cosa que ya no persigo, porque tal vez es una cosa que ya no me llama la atención ser. O sea, ya no sé si hoy virilidad, por ejemplo, es estar chuta que bestia así súper bien, ir al gimnasio, ser una persona así como que de facciones muy atractivas. No sé si eso es lo que a día de hoy me interesa. Pero tal vez a mucha gente sí, y eso no está mal. Lo que está mal es que tú creas eso como superior a la persona que no le interesa tener ese tipo de características. Entonces, yo creo que así como te digo, podemos ir desmenuzando cada una de las situaciones cotidianas y no tan cotidianas y empezar a ver qué podría ir cambiando. Porque a veces pensamos que la gente, por ejemplo, que juega fútbol es superior a la gente que juega básquet en países como Ecuador. Y eso es como que simplemente un gusto. O sea, como que me digas, oye, me gusta la pizza con piña o sin piña y te respeto igual, no pasa nada. O sea, aquí nadie es superior por esas cosas. Pero claro, o sea, los conceptos de masculinidad se van construyendo en torno a ese tipo de cosas, en torno a la superioridad y no, que existe de algunos gustos, que existe de algunas diferentes situaciones que te pueden atraer o no en la vida. Entonces, ir cuestionando eso, yo creo que es el primer gran paso. O sea, no, y de ahí, mira, yo te digo también, insisto, o sea, yo sí soy muy creyente de que a nivel de política pública esto puede ayudar mucho,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me imagino que la guía que luego ya, una vez que se lance, te compartiré, esa guía, por ejemplo, yo no le veo mal que se pueda incorporar en escuelas y colegios, por ejemplo. O sea, tal vez no en esos mismos términos que está la guía, pero sí adecuarla a espacios educativos mucho más formales, para que tengas un acercamiento a esas cosas, para que no pienses que solo hay un grupo de 6 boludos ahí que creen que tal vez hay que cuestionar cosas y te dicen, no, mira, es que no, 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 no. O sea, tal vez yo creo que a nivel educativo, en el país también se pueden incorporar estas cosas y tal vez allá no están tan satanizadas, no son tan meme, no son tan esas cosas, no, sino son algo más formal, porque existe, porque es real, porque si tú me preguntas a mí, si alguna vez me hablaron de feminismos, por ejemplo, en la escuela o en el colegio, nunca lo hicieron. Yo me enteré luego. Y por suerte, tal vez digo, yo me enteré de un lado en el que no les cogí odio y rechazo, que es lo que tú dices hace un momento. O sea, es decir, hay un punto en el que esto se vuelve cansino. Y hay un punto en el que esto dices, no, no, pero es que esto que lo... Y yo no lo digo, pero sí mucha gente. Y es como, bueno, tal vez no comprendimos sus conceptos nunca porque nunca tuvimos un acercamiento a eso. Tal vez no comprendimos que las familias son diversas, que la sexualidad es diversa, porque nunca tuvimos un primer acercamiento a eso en un espacio tan formal como la escuela o el colegio, o la universidad mismo. Entonces, y a día de hoy pensamos que esas cosas no se están elaborando como ciencia, cuando sí lo están haciendo. Y ojalá, como te digo, se vayan incorporando a los espacios más formales. Porque vuelvo, insisto, este sigue siendo un espacio informal, sigue siendo sociedad civil. Seguimos ateniéndonos a lo que podamos o no despertar en la gente. Y como te decía, cuando socializamos el proyecto, despertamos un montón de rechazo, un montón de odio, un montón de decir, oye, chévere tu curso de cómo ser hombre, pero ojalá sea necesario en 200 años, porque hoy no necesitamos nada de eso. Y es como que, bueno, está bien, tal vez son perspectivas que, yo te digo, para mí ahí ya cumplimos con incomodar a esa gente. ¿Por qué no va a cambiar? Porque esos pensamientos no van a cambiar. Ni siquiera les podemos hacer la invitación a cuestionarse, porque ya son espacios totalmente cerrados a hacerlo. Entonces, también no es menos cierto que no todas las generaciones son así, ¿no? Como que quieren evitar violencias a través del trabajo de masculinidades, por ejemplo, no. Pero sí hay mucha gente que en cambio ya con el hecho de haberse incomodado, digo yo, que le obligues como tal a tener que comentar un post que nadie te dijo que comentes porque tu masculinidad se ve un poquito amenazada por estas cosas. Yo ya cumplí con esas personas con este proyecto. Con otras, pues bueno, yo creo que cumples de otras maneras, porque me acuerdo que teníamos en los talleres, por ejemplo, gente que hace humor, gente que hace teatro. Decía Chuto, oye, yo creo que no sé cómo dividir muy bien la línea entre el humor sexista y lo que yo hago. Entonces, claro, ahí yo no te puedo decir cómo, porque no soy profesor de nada. Pero lo que sí te puedo decir es que si es que estás incomodando a alguien de forma violenta, probablemente sí debas repensar el guión que estás utilizando dentro de tu show, por ejemplo. O sea, 100%. Entonces, yo creo que igual hay cosas a día de hoy que sí apoyan mucho esto, como la música, como la música. O sea, yo soy muy fan de gente que hace música, no sé si decirte como una perspectiva de género, pero sí de una forma mucho más consciente, y que no se aprovecha de las luchas, o sea, que por ejemplo no utiliza, o sea, hay este término de los aliados, ¿no? Que es muy recurrente de los hombres hacia los feminismos, como que nuestra forma de militancia como hombres de los feminismos puede ser el aliado. Pero yo te digo, o sea, hay gente que es aliada mucho más violenta que la gente que ni siquiera lo es. Y es simplemente tal vez para justificar un poco, como para decir, bueno, no, no, ya no soy tan violento. Ya ahora con esto soy una persona deconstruida. Y es como que chuta. Ahí dices, no, es que incluso eso le hace daño mucho a los movimientos femeninos como tal, porque dices, ¿quién está militando ahí? Hombres que son más violentos incluso que la gente que no milita. Y es como que, claro, eso solo haces tal vez para limpiarte un poco tus culpas. Cuando lo puedes hacer de un espacio propio como el tuyo. Y yo recuerdo siempre que tal vez no entendía muy bien este concepto, pero tenía una amiga que me decía, oye, la verdad, porque yo decía, me interesa mucho esto del feminismo, porque me atrae mucho, o sea, las consignas que proponen, todo lo que se propone a día de hoy en cuanto a la sexualidad, en cuanto a muchas cosas. Y me decía, sí, y lo bueno de esto es que nosotros tenemos nuestro espacio porque nosotros lo creamos, pero lo que le corresponde a los hombres es crear sus propios espacios también. Y yo no había entendido muy bien cómo hacerlo, porque esta conversión la tuve hace 6 años. Desde hace 2 como que fui entendiendo a qué se refería. Y es justo eso, ¿no? Que al final, claro, por lo mediático que son las luchas a veces feministas, por todo lo mediático que esto puede llegar a ser, uno quiere ser parte también. Como en el paro, por ejemplo. O sea, en el paro yo creo que es la forma más legítima de decir, bueno, aquí todo el mundo que tiene el interés legítimo de estar aquí es parte. Ya, pero acá no. Acá no, porque acá es un espacio que no te pertenece. O sea, el objeto social de la lucha como tal son las mujeres. ¿Tú qué tienes que hacer ahí? Creo que hay un punto en el que sí puedes conectarte con estas cosas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional.
O sea, cuando eres asambleísta y hay que votar sobre temas de aborto, bueno, yo creo que ahí es un gran espacio en el que puedes aliarte si vos quieres a la lucha, pero no en todos los espacios. Porque lo único que estás haciendo es acaparar las vocerías, acaparar las luchas, pero estás literalmente haciendo lo mismo, ¿no? O sea, como que yo te quiero apoyar, no, pero lo que pasa es que nadie necesita tu apoyo ahí. Como hombre, nadie te llamó ahí porque no necesita tu apoyo. De hecho, nosotros somos los que perpetuamos la violencia en muchas cosas. Si es que no nos cuestionamos estas cosas, por ejemplo, seguiremos perpetuando violencia en muchas cosas. Tal vez yo, como te digo, no todos los hombres son malos, no lo son, no lo son. No todos los hombres son violentos, pero alguna forma de violencia hemos ejercido, 100%, y hay que reconocerlo y no hay que desconocerlo, porque si no se va a seguir repitiendo. Y yo, como te digo, o sea, a pesar de haber estado involucrado en muchas de estas cosas, yo sé que alguna cosa más tengo que repensar y cambiar en mí, porque recientemente me ha conflictuado igual. Y no está mal estar conflictuado, o sea, digo, la gente cambia cuando se siente incómoda, no cuando está en un espacio de total confort y comodidad. Entonces, esos retos para mí son los que tienes a futuro, porque yo creo que sí te miente el que te dice que hay una solución para esto y una solución definitiva. No, creo que hay soluciones desde diferentes espacios. O sea, últimamente que me involucré en unos temas para conocer y entender un poco de arquitectura, por ejemplo, del diseño del espacio público, te dabas cuenta que literalmente hay como incluso incluir perspectivas de género en esas cosas, que pareciera que no, que pareciera que solo es concreto. No. Hay muchas cosas que se puede hacer ahí. Sí. Entonces, ir conectando todo eso es un reto que se va a mantener y es un reto que lo bonito de eso es que se mantenga, pero que también se mantenga en el tiempo y que la gente esté abierta a escuchar estas cosas, porque si no va a ser muy complicado, muy complicado. Se me viene a la mente una situación que estaba con unos amigos y bueno, uno de ellos como que dijo, no, yo no tengo por qué cuestionarme nada porque yo pienso así, fin. Y nosotros, todo bien, o sea, no compartimos lo que dices, pero todo bien, o sea, ya tú. Me imagino que tú has de haber tenido episodios similares tanto en los cursos con personas en redes como en tu día a día con amigos, compañeros y demás. Si tuvieras que dar, no sé si explicación, pero un motivo por el cual hay que cuestionarse esto de la masculinidad, no a un target en específico, sino a cualquier hombre, a tu papá, a tu abuelo, a tu primo, a quien sea, ¿cuál sería este motivo por el cual se deben cuestionar? Y qué importante es hoy por hoy, porque si me dices esto hace 100 años, no te voy a hacer caso. Pero hoy por hoy hay un rol importante del entendimiento de las nuevas masculinidades que se está trabajando y que a la larga se debe entender. Mira, yo creo que eso no nos pasó solo en los talleres, no nos pasa con nuestros amigos, sino ya hay un punto en el que le pasa a uno mismo con uno mismo. Cuando a veces uno conversa solo, le pasa también. Y yo creo que eso obedece a cómo te construiste como persona. Ya que voy con eso, que dentro del arte, por ejemplo, se habla del lugar de enunciación. Nosotros enunciamos muchas cosas en nuestra vida diaria conforme fuimos criados, por ejemplo. Es decir, tú puedes ser cantante, tú puedes ser streamer, tú puedes ser abogado, tú puedes ser médico, y todo lo que tú haces desde tu profesión, desde lo que te da de comer, tiene que ver mucho también con lo que tú te fuiste construyendo y educando como persona. Entonces, por eso es que habrá muchos médicos que si bien saben, por ejemplo, que el aborto como tal, es un tema más religioso el conflicto que existe ahí y no tanto médico. Incluso hay gente que es médico y que dice, no, es que el aborto no debería ser legal. Y son posturas que toman, pero no necesariamente desde lo científico, sino desde lo personal. Como puede haber abogados que no crean, por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Como puede haber streamers que crean que solo los hombres pueden ser exitosos en este mundo. Y que, bueno, al final del día termina pasando eso, pero por cómo se ha ido construyendo el mundo. Y por cómo se van construyendo sus entornos. Entonces es muy importante para mí, primero, reconocer cuál es tu lugar de enunciación para muchas cosas. Desde dónde estás denunciando todo lo que dices. Cuál fue tu formación y cuál fue la influencia que tú tuviste para poder hoy pensar X o Y cosa. Una vez que vas reconociendo eso, te vas dando cuenta de qué tan sana o no qué tan sana puede ser tu masculinidad, porque también habrás tenido conflictos con esto. Y esos conflictos se pueden traducir incluso en enemistad, pero también incluso en otras cosas mucho más graves. Y, y mira, yo ahí, no, como te digo, o sea, no siento que la masculinidad y cuestionarte esto sea nada más porque queremos apoyar otras luchas, no, sino porque no está siendo sano para nosotros mismos, porque no es solo nocivo y no es solo violento esto con las mujeres, sino también con nosotros, con los hombres mismos.
con nuestros grupos de amigos, con la competencia que queremos tener con nuestros amigos para demostrar quién es más hombre, quién se pegó más en una fiesta, quién está más guapo, quién está más que no sé qué. Entonces, esa competencia como tal no te permite luego tener relaciones sanas con la gente de tu entorno mismo, con tus padres, con una pareja. O sea, y eso como tal sí influye mucho en las expectativas que tú tienes de la vida, pues. Porque te vas a dar luego cuenta de que el mundo funciona de una manera distinta y que la forma en la que tú estabas ejerciendo tu masculinidad no estaba tan sana, pues, como para que puedas construir relaciones sanas. Y relaciones de todo tipo. O sea, me refiero a relaciones de pareja, relaciones políticas, relaciones laborales, las que tú quieras. Entonces, ya han cambiado muchas cosas, como tú dices. Y yo creo que si es que al menos algo de interés te despierta este tema, lo primero es tal vez dejarte guiar por alguna cosa, es decir, por algún libro, mira, nosotros dentro de los talleres básicamente queríamos hacer un acercamiento no tan violento, porque creo que hay muchas cosas que pueden cuestionar a nivel macro, pero a nivel mínimo nosotros hablábamos de los arquetipos de la masculinidad, por ejemplo, que son 4 arquetipos. El mago, es decir, el hombre que todo lo puede hacer, el, el, el guerrero, el que tiene que luchar, el que tiene que luchar por amor incluso, y son cosas que de alguna forma te van construyendo como hombre. El rey, el que por ejemplo chuta da órdenes a todo el mundo, el que se sienta en la mesa y es el que recibe la presa más grande para comer, por ejemplo, porque es el rey. Entonces, todo ese tipo de arquetipos sí nos llevan dando un acercamiento hacia la gente y con lo que se puede identificar. Entonces, claro, habrá gente que te diga, no, pero es que ser el rey no está mal. Probablemente sí esté mal porque estás desvirtuando otras cosas dentro de tu hogar mismo y estás tú ocupando un poder que innecesariamente lo estás ocupando, como el rey de la casa, como el guerrero de la casa, como el hombre proveedor. Entonces, claro, o sea, luego cuando llegas a un punto en el que tu esposa gana más que tú, dices, no, pero eso está mal. Porque ella siendo mujer debería ganar menos que yo. Entonces, ¿por qué? Porque claro, tú eres el arquetipo de hombre proveedor en la casa. ¿Y por qué va a estar mal que una mujer gane más que tú? O que tú no seas el que trabaje, sino sea ella la que trabaje y todas las labores de cuidado en la casa. ¿Por qué estaría mal eso? Entonces, claro, sí está mal porque las relaciones se han ido construyendo en torno a eso, en torno a un orden específico de las labores, por ejemplo, en torno a un orden específico de lo laboral, en torno a un orden específico de lo sexual, en torno a muchas expectativas que se van generando de una forma no sana. A eso me refiero cuando te digo de una forma no sana, a que hay muchos tipos de violencias, pero se siguen perpetuando porque no nos cuestionamos estas cosas, porque, como te decía, dentro de ese iceberg hay cosas mucho más visibles que otras. Y la violencia económica es una cosa que yo siento que está muy invisibilizada, o sea, que desde los sectores del feminismo, por ejemplo, se cuestiona mucho, pero los hombres no lo intentamos hacer, es decir, nos ponemos a pensar en que, claro, hay relaciones que no terminan por eso, por ejemplo, porque hay una señora que por ahí sufre violencia doméstica y no se quiere divorciar, no se termina divorciando de su pareja, no termina esa relación porque tiene una dependencia económica de esa persona. Y eso es violencia económica también. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden evitar, 100%, pero siempre y cuando también quienes estamos desde lo hegemónico, los hombres, nos cuestionemos de eso. Entonces, por eso es muy importante. Te puedo dar 10 situaciones diferentes, pero yo creo que cada uno podrá cuestionarse alguna en su vida propia y decir, bueno, tal vez en esto puedo contribuir a que haya una sociedad mejor, más justa, más equitativa, menos violenta y sobre todo más sana, que sobre todo las relaciones, incluso interpersonales, puedan ser más sanas. Porque cuando se van construyendo sus expectativas, cuando encuentras una pareja, por ejemplo, tienes muchos conflictos. Y eso hay que cuestionarlo siempre también, porque digo, la gente que quiere tener una pareja, la gente que no, pues también está bien, pero tendrá otro tipo de relaciones con la gente también. Entonces, esa sociedad como tal, yo sí siento que puede ir cambiando si es que se va cuestionando más y nunca dejar de hacerlo. O sea, eso para mí es muy importante. Es que encapsulando un poco también, no debería haber motivo, perdón, para cuestionarnos nada. O sea, hay que cuestionarnos por qué esto es así, por qué estamos aquí, o sea, y a la final tendrás respuestas tú a tu forma de vivir, ¿sabes? O sea, como que tú mismo vas a dar la respuesta a ciertas situaciones y está bien. Pero hay otras cosas que, por lo que comentabas, por tu crianza, por tu genética, por tu entorno, las asimilas, pero que no deben ser así, ¿sabes? Que deben haber nuevas cosas y que debes
entender, más que probar, entender que hay otras cosas que funcionan y que se deben ser así. Y para complementar esto, justo me estoy leyendo un libro que es los dioses en cada hombre, si no estoy mal. Y hablas justo igual de los arquetipos. Y recién acabé como el arquetipo de Zeus, que es como el todopoderoso y el dios de dioses, que es justamente este tipo de hombre que es probablemente te crió a ti, que me criaron a mí, o que mujeres por la circunstancia asumieron ese arquetipo también, al ser solo madres solteras o demás. Pero es interesante porque ese es justo el tipo de hombre que probablemente más daño ha hecho a las relaciones familiares, a las relaciones interpersonales. Y hay un concepto interesante que dice que en la mitología griega los padres les temían a sus hijos, por ende es como que el hombre es celoso del propio hombre a pesar de que lo haya engendrado. Entonces en esta mitología el padre de Zeus y de todos sus hermanos los quería matar o comer ahí para que no le quiten el poder, porque sabían que le iban a quitar el poder. Entonces claro, la mamá hace muchas cosas, a uno lo bota al mar y sale Poseidón, a Zeus lo cambia por rocas y lo manda por ríos y así, ¿me entiendes? Y es algo interesante esa lógica porque salva que luego Zeus, Poseidón y los demás hermanos nacen, perdón, crecen y tienen sus hijos y les vuelve a pasar lo mismo. Tienen el miedo a que los hijos les reemplacen. Entonces, es interesante todo esto y plantearse no está mal. O sea, digo, vivir conformes creo que es lo peor que en la actualidad nos puede pasar porque hasta cosas tan, no sé si decirlo inservibles, pero cosas tan banales como las redes sociales que hoy por hoy son tan útiles a la vez, cambian día a día. Y el decir, no, así está bien, es como que, bro, tienes que adaptarte a algo y porque todo el mundo cambia. Entonces, como para encapsular este punto, a mí me ha ayudado bastante también esta serie de conversas, esta serie de libros, de recomendaciones, porque entiendes que no todos piensan como tú, en primer lugar. Entiendes que hay otras realidades que si no las hablas al menos, no las vas a entender nunca. Y la otra es que hay que estar abiertos como al cambio. Es lo que, como que los tres puntos que pueden encapsular que van relacionados no solo con estas dudas que estamos manteniendo ahora, sino como con el eje de tu vida, sean los negocios, sea el entretenimiento, sea la educación, sea lo que sea. O sea, si no entiendes que hay que avanzar, te quedas. Mm, Quería como también hablar un poco, yo lo veo así como la cara posterior a todo esto, y es en qué momento puede como el hablar de estos temas estar de más. No sé si me coges la idea, como que está bien hasta un punto, pero ¿a qué punto es como que, sabes qué? Ya no quiero saber de esto, bye. Mira, yo creo que ahí no es que, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en este proyecto, nuestra vida gira en torno a eso, ¿no? Tenemos labores totalmente Claramente. cotidianas y totalmente normales, como cualquier persona. Como cualquier persona que de alguna forma milita o hace algo diferente a lo que convencionalmente se viene haciendo. Pero yo rescato algo muy bueno que tú dices y es que la gente le tiene miedo a lo nuevo por excelencia. O sea, le tenemos miedo a lo nuevo, pero creo que es la naturaleza del ser humano, tal vez a veces sentirse cómodo y tal vez no tratar de cambiar mucho esas cosas. Eh, ¿Cómo lo haces hoy? Yo creo que, hijo madre, es muy complicado, muy complicado. Pero mira, si de alguna forma tú, por ejemplo, rescatas la mitología griega, yo voy más a lo que pasó igual en Latinoamérica, ¿no? Con la conquista española, con la colonia, por ejemplo. Eh, Cuando la colonia española aún no había llegado acá, ya existían estructuras de violencia, ya existían jerarquías entre hombres y mujeres, y las mujeres tenían una labor, y si es que eras una mujer morena o negra, tenías otra labor aún de sumisión mucho más grande. Y lo que pasó cuando llegó la colonia acá fue que existe una doble sumisión, de la colonia a toda la otra jerarquía, incluso que también ya existía dominación. Entonces, eso de origen te genera muchos problemas. Y cuando, por ejemplo, te hablan de igualdad, y yo creo que ahí una amiga un día decía, está bueno pensar en igualdad y tratar de conseguir igualdad, pero también cuestionemos qué igualdad queremos conseguir. Porque si queremos conseguir la misma igualdad que tienen los hombres, no sé si es lo que queremos. Tal vez queremos una igualdad, pero también un poco distinta y un poco mejorada, porque todo el tiempo hay algo por hacer.
Y yo creo que estas cosas nunca están de más, o sea, en verdad nunca están de más porque entiendo que obviamente tienes que buscar el espacio, 100%. Y por eso es que, si es que tratamos de crear un espacio ahora por eso, porque no hay ninguno institucionalizado como que en el que yo sepa, como tú decías, por ejemplo, tengo un problema emocional muy fuerte, puedo ir a terapia, por ejemplo. Pero los hombres no tienen un espacio en el que puedan cuestionarse. Muy complicado. O sea, es decir, si tienes un pana curioso, tienes un pana que también tiene muchas dudas y que es muy inquieto, pues bueno, capaz lo puedes conversar con él. Pero sin ninguna guía, por ejemplo, sin ninguna guía, es como que a lo que venga. Y te cuestionas las cosas también que solo quieras cuestionarte. Pero en qué punto vas a cuestionar cosas que tal vez sí te están afectando como hombre? Por ejemplo, y una de las cosas que en nuestra entrevista teníamos era el tema de la sexualidad, el tema de la eyaculación precoz, por ejemplo. ¿Cuándo conversas de eso con tus amigos? Muy complicado que lo hagas. Y son secretos a voces de esas cosas que mucha gente tiene problemas y no lo conversas, porque es un tema muy tabú aún. O sea, a pesar de que pareciera que no, nosotros tenemos el poder sobre esas cosas, igual, claro que va a estar de más esa conversación, porque no son cosas que nos queremos cuestionar, y no son cosas que queremos compartir, y no son cosas que pensemos que deban cambiar, porque tal vez nos están afectando como hombres igual. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, esto es sano, no es sano, está de más, no está de más. Yo lo que sí creo es que tiene que haber muchos más espacios, pero autoconvocados de los hombres mismos. No que nadie te diga, bueno, sí, sí, yo te vengo a facilitar. No, tú mismo que tengas la iniciativa de decir, creo que hay que repensar estas cosas. Y nunca está de más, como te digo, nunca está de más. Tal vez habrá que tener un poco de tino en los espacios, porque yo creo que esta conversación eh, no siempre se va a dar un viernes en la noche, por ejemplo, no siempre vas a salir con tu amigo a conversar de esto, sino vas a salir a conversar de tal vez cuestiones más puntuales, pero que tal vez no son tan transversales a los dos, porque su amistad no gira en torno a eso, porque las relaciones necesariamente no giran en torno a estos temas. Pero ¿por qué estarían de más? Yo no sé si estarían de más. Lo que creo que está de más bien es ese miedo que tenemos a iniciar estas conversaciones. Es muy complicado que lo hagamos. A cuestionar nuestra sexualidad es muy complicado que lo hagamos. A cuestionar nuestras relaciones personales, muy complicado que lo hagamos. Más allá de que le pidamos un consejo a nuestro amigo y digamos, oye, pero ¿qué hago con esta situación con mi pareja? ¿O qué debería hacer? Bueno, ese mismo cuestionamiento deberíamos tener en cómo vivimos nuestra masculinidad y qué pensamos de nosotros como hombres en tales cosas que ejercemos como hombres. Desde el poder como tal que tenemos, desde el rol que tenemos en nuestras labores, desde el rol que tenemos como hijos, como hermanos, como padres, esas cosas también. Desde las tareas del hogar mismo, quién las ejerce, cómo las ejerce, por qué esa persona las ejerce. O sea, y yo creo que en esas cosas más cotidianas es en las que podemos tener un buen punto de partida para decir, ¿por qué? ¿Cómo si nunca me cuestioné esto? Y capaz sí tenía que haberlo hecho antes. Y capaz me siento más cómodo ahora haciendo esto con lo otro. Entonces, nunca está de más. Jamás va a estar de más cuestionarse estas cosas. Porque sobre todo nunca se han cuestionado. Porque sobre todo, tal vez sí se ha cuestionado en algún punto, pero no de una manera un poco más formal y de una manera un poco más estructurada. Sino es como que, bueno, al viento, lo que me caiga de problema que ya sea insoportable. Entonces, cuando la gente va a terapia, por ejemplo, cuando ya realmente, y hablo a nivel general, no creo que sea así en todos los casos, pero la gente generalmente va a terapia cuando ya tiene un problema que realmente es insostenible para su emocionalidad. No va a terapia de forma sana para decir como, creo que estaría bien dejarme guiar por alguien que entiende un punto psicológico. No, vamos ya cuando todo está jodido. Y acá también yo creo que estamos empezando de un punto en el que todo está jodido. O sea, la masculinidad como tal está jodida, muy jodida, pero no pierdo la esperanza de que podamos seguir cuestionando estas cosas y de que en serio se nos despierte la curiosidad en lo más cotidiano, porque no es necesario, como te digo, ir a lo macro para decir, bueno, algo ha cambiado. No, yo creo que con tu grupo de panas, cuando tengas esta conversación, por ejemplo, ya estás haciendo algo. Cuando incomodes a la gente que vos sabes que no se va a incomodar nunca, ya estás haciendo algo. Yo me acuerdo que este semestre, por ejemplo, yo decía, va a ser un poco complicado porque tenía gente muy menor a mi alrededor. Y había un episodio que me marcó mucho y yo decía, chuta, como que esto me incomoda un poco, pero algo puedo hacer. Me acuerdo que este semestre yo estaba en clase, estaba sentado ahí, no conocía a muchas personas y vino alguien y le dijo, ¿qué más? No digamos el apellido que dijo, ¿qué más? Correa. Oye, Correa, siempre es bueno saludarte porque siempre es bueno saludar maricones. Y mi primera reacción fue como que, hijo de madre, ¿qué hago? Así como que me quedo callado porque todo el mundo se rió y dijo como que jajaja, sí, qué goce, qué buen chiste.
Y yo creo que la forma de incomodar que yo encontré es decirle, oye, me estás ofendiendo, yo soy gay y la verdad es que fue muy ofensivo lo que le dijiste a él porque la forma en la que lo hiciste me hirió un poco y fue muy violento. Y es como que dijo, no, disculpa, no quise decir eso, no sabía que tú eras gay, que no sé qué. Yo no soy gay, pero fue la forma que encontré de incomodarle a esa persona. Porque de alguna forma el conflicto que él iba a tener luego era que no podía hacer ese tipo de chistes referentes a la homosexualidad en un espacio donde tal vez me podía ver a mí, porque yo ya sabía que yo me podía sentir incómodo. Y de alguna forma, claro, yo también es como que me tengo que cargar tal vez ahí que la gente piensa que soy gay, cuando no tengo que darles explicación, nadie tiene por qué cuestionar mi sexualidad, pero él lo está haciendo al hacer un chiste de esos. Entonces, no a mí directamente, pero yo siento que si tenía un amigo que sea gay en ese momento, se podía interpelar mucho y se podía sentir muy mal, porque era muy incómodo eso. Entonces, así, en espacios tan cotidianos como esos, yo siento que puedes hacer algo. Siento que puedes incomodar a la gente para que repiense un poco y se cuestione un poco de cómo está haciendo las cosas y cómo está llevando adelante su masculinidad. Entonces, yo a partir de ese día nunca más volví a escuchar un chiste así de esos del man. Y no sé si es como que te digo que ya salve el mundo, no, no creo que lo hice, pero creo que ya algo se despertó en él también para decir creo que lo que hice está mal. Y literalmente el meme ahí como que no debía hacer eso. Entonces, yo creo que en torno a esas cosas también gira mucho el cuestionarse. O sea, no es así como que solo plantearse preguntas, no, sino también hacer algo al respecto. También intentar, si vos quieres en espacios tan pequeñitos, cambiar algo. En los espacios grandes, bueno, creo que es un poco más complicado porque, como te decía, involucra mucho política pública. Pero en esos espacios también se puede hacer algo. Y yo creo que todos los días se puede hacer algo. Con este ejemplo, como que me hiciste recordar lo que decías anteriormente sobre que comediantes te habían dicho como que cuál es esa línea, esa delgada línea, y justo es, no lo había visto así, pero justo es, si ya te sientes violento o ya reflejas violencia en lo que dices, está mal. Y creo que es un buen indicativo como para saber si es que en realidad las actitudes o las formas son las correctas, ¿sabes? Y es algo interesante porque, claro, hoy por hoy también como que nuestros padres, nuestros tíos o gente mayor a nosotros nos dicen, no, la generación de cristal, que no se aguantan nada, que ni sé qué. Porque claro, ellos crecieron y nacieron en entornos así. O sea, es que, y nosotros que nos preguntamos eso, ya somos los que no aguantamos nada. Y esto me parece interesante porque se ve reflejado en gente que, como tu compañero de clase que lo ve igual, porque seguramente creció así y porque normalizó algo. Y eso, o sea, son términos que a mí también me conflictúan y me conflictuaban y seguramente me conflictuarán, pero que hay que irlos entendiendo. O sea, que a la final nada estuvo escrito y no porque hayamos nacido de alguna forma significa que no existen más formas de vivir, ¿sabes? Y eso es algo que yo coincido bastante contigo en el hecho de que es en el día a día en el que desde que podamos con nuestros hermanos menores, mayores, padres, sobrinos, primos, lo que sea, hay que irles de a poco haciéndoles, y yo soy partícipe de no implantarles nada, porque al final como que hay gente más susceptible a otra de lograr como que una forma de pensar, si se quiere ver así, sino más bien como darle esa bolita de la duda, y que ellos bajo sus medios, bajo sus amigos, bajo sus influencias entiendan conceptos que a la final van a ir desarrollando a la larga, ¿sabes? Y van a ir sacando sus propias conclusiones, que creo que es lo más valioso de todo esto, porque si tú dices, no, esto está mal y ejerces lo mismo, no llegas a ningún lado. O sea, lo Y, ideal es... y mira que o sea, podemos hablar de muchos ejemplos, pero yo quiero hablar de uno puntual, así como que me impactó mucho porque, como te digo, a veces reconocer que tenemos un lugar de enunciación en las expresiones que tenemos en nuestra vida, en todo lo que podemos plantear en nuestra vida, tiene una carga ideológica, siempre tiene una carga ideológica. Y te va a sonar muy extraño, pero para mí, un ejemplo de justamente de ese tipo de cuestiones de la crianza que son tan fuertes es esta canción de Bad Bunny. Titi me preguntó, ¿por qué? Porque en principio, claro, lo normal es que cuando eres niño te digan que tengas muchas novias, que le des el besito a la compañera, que mientras más personas besaste cuando eres un niño eres como que más hombre. Y luego, en cambio, llegas a la adultez y te dicen, no, cásate solo con una, porque tienes que casarte solo con una. Y es como, bueno, tenemos ese punto de partida de la crianza que te dicen acumula mucho, sé un hombre que tiene todo a su disposición, pero ya cuando seas grande te portas serio. Cuando seas grande te casas solo con una. Es como, claro, ese conflicto lo generas desde niño, ya muchos niños, y entonces es como que
ahí ya entra en cuestionamiento también el tema de la fidelidad, el tema de otros constructos, pero te das cuenta de cómo influye la crianza en los niños, cómo influye todo esto, ¿no? Y es como que el mensaje de la canción no necesariamente es de ese, pero te das cuenta de esas cosas, te das cuenta del contenido y la carga política, ideológica que tienen las cosas. Entonces, yo, bueno, creo que te podría dar muchos ejemplos con Bad Bunny, porque como que me gusta desmenuzar su música, pero en concepto es eso, ¿no? Entonces, tienes tantas situaciones que yo creo que van a cambiar con el tiempo siempre y cuando tengas una mejor socialización con los niños, una mejor socialización a niveles generales con casi todo, ¿no? Porque yo creo que ya en algunos años empezáramos a hablar del poliamor, empezáramos a hablar de las relaciones abiertas, con mucha más normalidad que hoy. Esas cosas yo creo que las sabemos o las hemos escuchado, pero porque nuestras generaciones no están tan cerradas a hablarlo o tan cerradas a convenirlo. Pero las anteriores sí. O sea, yo siento que si tal vez le hablo a mi abuelo, le hablo a mi mamá de esto, pues probablemente ella me diga, oye, en verdad no me interesa de lo que estás hablando porque nada de eso tiene por qué cambiar. Y como que ese status quo de las relaciones también tiene que mantenerse. Pero en los próximos años vamos a empezar a hablar de eso, no tengo duda. Yo lo que sí quisiera es que en estos años también empecemos a hablar mucho más de esto, ¿no? Porque, o sea, me parece muy bacán que, por ejemplo, tú abras de este espacio estos temas, porque no es convencional, porque tal vez incluso es un tema que no te va a dar las reproducciones que te podría dar hablar de algo mucho más coyuntural, ¿me entiendes? Pero, claro, porque justamente es un tema que está muy relegado y muy en el subsuelo. Pero esperemos que en los próximos años no, esperemos que se empiece a hablar con más normalidad de esto, que alguien que escuche esto no necesariamente diga como que, ah, bueno, cambió mi vida, pero sí que se le abra una puerta más. Porque para mí este proceso de trabajar en temas de masculinidades ha sido abrir una gran puerta donde hay muchas más puertas. Y ni siquiera ya sabes cuál abrir. Porque literalmente ahí es donde llegas a ese punto en el que dices, bueno, ¿por qué me has ido cuestionando? Porque tengo tantas cosas que aún no he resuelto. Hijo de madre, cada una. No, yo creo que eso con el tiempo te vas dando cuenta de que esas puertas van teniendo su respuesta por sí mismas, siempre y cuando empiezas a cambiar algunas cosas en ti mismo también. Total. Yo coincido total ahí. Y por ahí como que lo que me gustaría añadir es que tampoco está mal si no te preguntas hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, tampoco, porque siento que a veces como que está de moda, por así decirlo, el ser de izquierda o el atacar a la derecha o luego el preguntarse tal cosa o el atacar a tal cosa o el ser partícipe de tal cosa. En temas varios y sobre todo de lo que hemos estado hablando. Pero si no te preguntas, o sea, la final no es, según mi punto de vista, y como que llegando a una conclusión, tú me dirás la tuya, pero como que no está mal si tampoco eres el lado opuesto de lo que predicas. O sea, no sé si me hago entender. Como que si no te preguntas o si no te cuestionas, como que al final problema tuyo. Pero si ya comienzas a hacer cosas fuera de lo, no sé, de lo que predicas, de lo que hablas, del cómo has vivido, ahí sí cuestionas, ahí sí comienza a cuestionarte. O sea, si al final quieres seguir viviendo como quieres seguir viviendo bajo tu confort, bajo lo que quieras, está bien. Pero vas a llegar a un punto y creo que ahí es lo importante del saber tener como no sé, ese criterio, esa objetividad, llámalo como quieras, pero si es que ya llegas a un punto en el que no eres coherente con lo que dices, entonces ahí sí, amigo, replantéate un montón de cosas y comienza a dudar. Porque al final, claro, no somos superiores morales en nada, y esto también, porque también eso se ve como que del otro lado, ¿no? Ay, ustedes hablan de esto, entonces han de creer la gran cosa, o ay, sí los... Tipo pasa mucho con los defensores de derechos humanos, ¿no? Ay, los derechos humanos, que qué. Pero muchos de estas personas que atacan hablan desde la ignorancia. Y, y en este tema no se queda atrás. Entonces, si es que no te quieres preguntar todo bien, solo sé coherente con lo que dices, con lo que haces. Y ya está. No salgas de forma... Habrá algún momento en el que te van a obligar a salir de esa zona de confort y va a ser muy chocante de la persona que poco a poco se fue cuestionando. Y que no está mal tampoco. Y por el otro lado, no te sientas mal si te cuestionas mucho. O sea, al final, nadie nos dio un instructivo de la vida de decir, oye, así tienes que vivir y esto es. Y por eso yo también he cuestionado mucho y he tenido un montón de discusiones, entre comillas, con familiares y todo, porque mis primos se graduaron recién del colegio y quieren obligarles a seguir tal cosa. Y yo como les digo a mis primos, no te, no te compliques, ¿sabes? O sea, a los 18 años, ¿quién en su vida sabe qué hacer? O sea, hay que
meterse en todo lo que podamos, aprender un montón de cosas. Muchas cosas no nos gustarán en lo absoluto, otras nos encantarán y no podremos ser parte de, pero otras tantas se llegan para que llegan y se quedan y ya está. Y creo que como que es un tema bien amplio, bien complejo, pero si no te quieres preguntar a ti que te gusta hacer los chistes ofendiendo a los demás y más, todo bien, o sea, problema ya tú, pero ten en cuenta que va a haber situaciones en las que sí vas a tener que cuestionarte y tal vez no como de buen motivo. No sé cómo puedes encapsular lo que hemos venido hablando en estos minutos que me llenan bastante porque siempre es bueno nutrirse de otras perspectivas y de otras formas de pensar, pero ¿cómo podrías tú encapsular? Deja tú a las personas de nuestra edad o mayores, sino como para quienes están entrando al colegio, a la universidad y que viven tal vez situaciones que creen normales de violencia, de acoso, de abuso, y tienen miedo porque no encuentran tal vez una forma amigable, por así decirlo, de cuestionarse, ¿no? Mira, yo ahí, en primero te digo esto. Incluso nosotros nos conocemos de un espacio muy distinto al que tenga que ver con masculinidades, por ejemplo. Nos conocemos de un espacio mucho más formal que se refería a las simulaciones académicas. Pero claro, tal cual tú dices, la gente va tomando caminos. La gente se va interesando más o menos por unas cosas o por otras cosas. Y esas decisiones son totalmente válidas. Si es que yo creo que con este grupo de 6 personas nos interesó trabajar en estos temas, es porque sentíamos que no solo teníamos una deuda, tal vez como hombres, sino teníamos algo que aportar a la sociedad ahorita. Para mucha gente como tal cual lo percibimos, no será ningún aporte y será más bien fastidio, será más bien incomodidad. Pero yo también rescato que en estos últimos años las generaciones no se construyen con las mismas ideas que se construyeron las de nosotros o las de nuestros papás, por ejemplo. Porque recuerdo un taller que para nosotros era muy hermoso que un niño de 16 años, bueno, un adolescente de 16 años, tenía mucho más clara la película respecto de las diversidades, por ejemplo, que nuestros papás, seguramente. Y nos decían como, este man decía, decíamos, y que, bueno, ¿qué piensas de la gente homosexual? Y decía, no, está bien que lo sean, o sea, está todo muy bien. No tenían opinión. Y es como que está muy bueno eso de no tener opinión sobre algunas cosas, porque no es una opinión que cataloga o no cataloga como algo bueno o malo. Cuando generalmente si tú le preguntas a tus abuelos, a tus tíos, a tus padres, tienen una opinión de bueno o malo sobre estas cosas. De porque claro, la gente, lo que, siempre nos ha gustado es repartir carnets, repartir credenciales. Entonces, te tengo que tachar de X o Y cosa, de bueno o de malo por esto o por lo otro. Y esa forma de dar credenciales a la gente es la que nos ha limitado también a nosotros a tener un sesgo con todas las personas. Entonces, por ejemplo, mucha gente para ti y que te ve a ti ahorita, tú serás el streamer y ya no serás tal vez esa persona que estaba en un espacio de simulaciones académicas. Entonces, nos encanta repartir carnets, 100%, pero cuando tal vez dejas de hacerlo, es como que avanzas mucho más y comprendes mejor que la gente no es un carnet, que la gente no es una etiqueta, sino que la gente son muchas cosas, es muchas cosas. Entonces, yo creo que a nivel de formación, yo no tengo ningún consejo específico para darle a la gente más allá de que se cuestione, más allá de que si tienes 16, 18 años, intentes comprender un poco mejor el mundo, que no funciona nada más en cuanto a tu metro cuadrado de poder. Porque cuando ya se ve conflictuado tu metro cuadrado de poder es que tenemos conflictos con otras personas. Y no puedes y no logras comprender cómo está funcionando allá el mundo afuera. Porque no tiene que gustarte, no tienes que militar nada, no tienes que pertenecer a nada. Puedes hacerlo, es una decisión que tienes ahí, para tomarla o no tomarla. Pero lo que 100% tienes que hacer es respetar esos espacios que no son los tuyos. Yo creo que yo, por ejemplo, no soy una persona pro vida, pero yo no puedo tal vez tratar de pasar encima de ellos por lo que yo pienso cuando ellos tienen su propio espacio y ellos se autoconvocaron para eso, para defender la vida en los términos que ellos consideren. Podemos tener un debate sobre eso si quieres, pero es que como tal, las organizaciones sociales no me refiero a las que tienen institución, a los que tienen nombre y apellido, no. La gente que se organiza tiene todo el derecho a luchar por lo que ellos quieran luchar, en el espacio de su vida que les corresponda. O sea, yo siento que hoy tengo 25 años y no estoy listo para militar algunas cosas, pero sí para hacer estas cosas, sí para estar en sociedad civil y tratar de aportar en algo, porque a veces pensamos que ya votamos por un gobierno y ese gobierno no tiene que resolver todo, cuando eso no pasa, pero casi nunca, casi nunca.
Entonces ahí es donde entra el rol de sociedad civil para también tratar de ser un paliativo a muchas de esas cosas que ellos no están resolviendo. Pero claro, como es algo no remunerado, como es algo que implica trabajo, porque de alguna forma como que también estar en sociedad civil ha romantizado mucho el trabajo y es que esto es trabajo, o sea, esto es meterle muchas horas de tiempo por las cuales podrías estar ganando no dinero. Y si bien ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos un financiamiento para este proyecto, no era para lucro personal, era para invertir en el proyecto mismo. Y así lo hicimos. Entonces, yo siento que ahí nunca entendimos tal vez muy bien qué significaba ser ciudadanos, por ejemplo. Nunca entendimos muy bien que realmente lo público nos pertenece a todos y que ahí podemos hacer muchas cosas para ir cambiando e ir mejorando todo lo que somos hoy. Lo que entendimos más bien es que o estás en lo público o estás en lo privado. Y no hay un punto medio, no hay un punto en el que tú le puedes aportar muchas cosas a la sociedad sin ser institución. A eso voy, con decirte que hay que involucrarse más, mucho más, en las cosas que a nosotros nos gusten. O sea, si te gusta la música y por ahí sabes que hay una asociación de músicos, fuera full bacán que te puedas ni siquiera adherir a eso, pero sí enterar de cómo funciona. Porque la gente se organiza y a mí sí me gusta entender cómo la gente se organiza para saber qué puedo hacer yo o qué puedo aportar. Entonces, a veces sales del colegio a los 17, 18, 19 y lo primero que dices es no aprendí nada en el colegio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú aprendiste no se conecta con cómo está funcionando el mundo. O sea, la fórmula química de cómo las valencias se comparan ahí en una fórmula química no te está resolviendo lo que está pasando acá en la plazoleta cuando hay una pelea y no sabes ni por qué hay la pelea. No está muy conectado eso lo uno a lo otro. Entonces, claro, yo siento que tal vez a nivel educativo estamos muy desconectados de las realidades. Por eso yo decía algún día fuera tan lindo que en el colegio tenga ciencia política, por ejemplo, para que entiendas un poco mejor de que si es que ya a los 16 puedes votar, entiendas un poco mejor qué estás yendo a hacer, porque es una cosa que luego va a ser obligatoria. Y capaz no te gusta la política, lo cual está buenísimo igual. Puede gustarte o no gustarte, pero capaz ya estás un poco más enterado de lo que estás yendo a hacer. Y capaz no dices y sales a la vida como la cuota política, como el joven que es parte de esa fracción que yo tengo que convencer a alguien para que vote por mí. Y es algo totalmente transaccional, es algo totalmente clientelar. Y no termina siendo algo espontáneo como lo que es la política, como que estás decidiendo sobre realmente ideas que te identifican. Por eso es que últimamente la gente que gana elecciones no gana por una ideología, porque ya esto ya quedó muy atrás. Gana por causas específicas, muy específicas. Por una, dos, tres causas específicas es que la gente gana. Una elección presidencial o una elección donde tú quieras. Pero porque no estamos entendiendo más allá de lo que hoy es mediático. Y si es que hoy algo es mediático, me aprovecho de eso. Entonces, si me aprovecho de eso, gano una elección. Y al final no va a cambiar nada, porque simplemente gané una elección para esto y para lo otro. Por eso es que, sin meternos en otro tema, pero creo que me parece interesante mencionar esto. ¿Y por qué te hablo mucho de lo político? Porque yo siento que ahí está la mayor esfera de decisión y la mayor esfera de cambio, cosa que no pasa mucho. Pero como te digo, porque no hay ninguna integralidad ahí. Por eso es que a mí sí me molesta mucho a veces que la gente te diga, somos gente nueva, y creo que este era el eslogan de algún candidato presidencial, somos gente nueva y nunca nos involucramos en política. No, lo que pasa es que ahí lo que tú me estás diciendo realmente es que no tienes ninguna credencial para estar ahí y nunca quisiste estar ahí. Es simplemente un interés momentáneo. Cuando realmente hay gente que se ha preparado toda su vida para hacerlo, y no necesariamente para ser catedrático, para ser profesor, no, sino todo el tiempo ha estado tratando de involucrar e incorporar cosas a su conocimiento para decir, ok, hoy es el momento de hacerlo. Y puede ser gente nueva, eso está muy bueno, la política necesita renovación todo el tiempo, pero no gente que quiere improvisar en este momento y decirte como que, bueno, hoy me dieron ganas de hacer esto. No, eso a mí me demuestra que tu interés nunca fue colaborar en lo público. Entonces, eso como tal, yo siento que sí cambia desde lo educativo. Desde que tú en el colegio digas, chuta, bueno, tengo ya una noción más allá de lo cívico, una noción más allá de saber qué colores son los de la bandera y cuándo es el día de la bandera. Eso está bueno, pero a nivel histórico, a nivel funcional a día de hoy, las masculinidades, lo legislativo. Hay un debate entero de qué se puede dar en el colegio hoy por hoy para que sea funcional. Entonces es muy complicado porque yo entiendo que nuestra educación es muy tradicional en ese sentido. Entiendo que hay métodos como el Montessori que te dicen, mira, tú estudia lo que tú quieras estudiar. Y hay gente que se enfoca solo en la música desde los 14, 15 años. Hay gente que se enfoca solo en las artes. Hay gente que se enfoca en las ciencias sociales. Y eso está muy bueno porque le das a la gente la capacidad de decidir. Pero mientras siga siendo el sistema estructural educativo tan rígido, tan
tan poco real y tan poco apegado a la realidad, es muy complicado. Así que yo creo que ahí la labor que nos toca es seguirnos autoinstruyendo, autoeducando, autoconvocando bajo los intereses que tengamos. Hacerlo bien, hacerlo de forma comprometida, hacerlo de forma consciente y responsable, porque si no, no va a cambiar nada. Si no, lo que va a pasar es que sigamos tomando las decisiones que otra gente ya tomó y sigamos replicando los mismos problemas, por ende, que otra gente ya provocó. Así que yo creo que va por ahí, sobre todo el tema de ser joven hoy, el tema de tratar de innovar un poco. O sea, yo creo que a día de hoy la innovación se le relaciona mucho con el emprendimiento y cosas así, pero creo que hay como innovar en muchas cosas y el emprendimiento no es solo generar oportunidades y cosas de valor, no es solo generar oportunidades económicas. Creo que emprender a día de hoy es también emprender en lo social, emprender en muchas cosas, involucrarse, en general involucrarse. O sea, a lo que a ti te gusta, involucrarte mucho más, comprometerte mucho más con eso. Porque si no, de alguna forma, como todo va a estar muy disperso, muy desconectado, muy líquido, y nada termina cambiando, porque nada es sólido, nada se empieza a juntar. Entonces, cuando las cosas empiezan a juntar, las personas empiezan a juntar, bueno, cambian las cosas también y aparecen nuevas cosas. Y ahí se producen los cambios, justamente. No, a la final me quedo con eso. Si no te quieres cuestionar, yo reitero, no te cuestiones, sé coherente y si te llega el momento te va a chocar duro cuando te toque cuestionar. Y por el contrario, si te estás cuestionando, que sea de todo. Y no solo por gusto o por moda, que también es lo triste que está pasando hoy por hoy. Amigo, te agradezco por tu tiempo. Me quedo con full dudas. Ahí armamos otra Otro conversa. capítulo, otro Sí, capítulo. sí. Hay muchas cosas que se pueden tomar desde lo educacional, desde lo político, desde lo más humano posible también, que involucra todo y es salvaje como todo se conecta con todo. Sabes que podemos hablar solo de masculinidad, pero son temas tan importantes que hay un sistema educativo fuerte, un sistema político fuerte, hasta una formación familiar fuerte. Entonces, pero ojo, tampoco, y reitero lo que decía antes, no somos nadie para decirte esto está bien, esto está mal. A la final tú descubre tu camino y estas son solo conversas que te pueden dar alguna pauta para forjar tu criterio. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, a la gente que llegó hasta acá, gracias por el aguante, gracias por aguantarnos y nada, nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.